Fórmula en la cultura. Vía telefónica, saludo con gusto al maestro Israel Vázquez, titular de esta sección de Artes y Artistas. Maestro Israel, qué gusto escucharte. Feliz Año Nuevo. Hola Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también a tu auditorio, público conocedor. Oye Lili, pues nada, que aquí iniciando este año, deseándote lo mejor, deseándoles lo mejor también a tu auditorio, deseándole lo mejor a mi querido presidente, bueno, el querido director, perdón, de Grupo Fórmula Morelos, el buen Rafa Pérez, querido compadre, muchas felicidades. Lili, pues aquí estoy iniciando el año con este tema muy importante que habla precisamente, bueno, más bien es un ingrediente de las cosas que no nos dejan llevar a cabo nuestros proyectos o nuestros planes, ¿sí? La vez pasada platicamos del 1%, ¿te acuerdas? De ese 1% para llevar a cabo todos nuestros proyectos y para no estar ahí cargándonos la mano con el ímpetu, ¿no? De dar el 100% y cómo iban decayendo los proyectos, las inquietudes y los anhelos y esas fuerzas, cómo iban mermando, cómo se iba desgastando. Se erosionaba mucho, ya como a mitad del año se erosionaba mucho la fuerza, ¿no? Las ganas, perdón. Disculpen. Entonces, Lili, te quería comentar cuáles para nosotros o cuáles son esos factores que también nos pueden impedir, ¿sí? Aparte de ese autoexigirnos mucho, ¿cuáles son los factores que nos pueden demorar, ¿sí? O que nos obstaculizan precisamente lograr los mejores frutos para este año o los que sean, ¿no? Proyectos anuales, a eso me refiero. Y bueno, Lili, yo creo que hay dos cosas, hay dos cosas importantes. Una es la inseguridad, ¿sí? Una es que no tengas esa capacidad de creer en ti mismo, ¿sí? Una es la inseguridad que es la duda, ¿sí? Que viene como que en el combo de la inseguridad, ¿sí? Es un ingrediente, digamos, de esa actitud. Que al final de cuentas, pues lo único que nos lleva es a no aventarnos, ¿no? A no creer, más bien no a no aventarnos, sino a no creer que la capacidad que nosotros tenemos para llevar a cabo cualquier proyecto sea insuficiente, sea nula, ¿sí? Que sea carente, ¿sí? Que sea precaria. Entonces, pues yo creo que ese es uno de los elementos importantes de la inseguridad, una de las piedras, digamos, o de los obstáculos que al final de cuentas los ponemos nosotros mismos, ¿no? Porque sin seguridad, pues también no podemos aventarnos y no podemos confiar, ¿sí? Porque esa la autoconfianza, esa confianza precisamente en nuestras capacidades es lo que nos da también esa decisión determinante, ¿no? Para llevar a cabo lo que tenemos en mente. El otro factor que creo que es muy importante es precisamente el miedo. El miedo, Lili. Y pues quiero citar al gran escritor Gibran Jalil Gibran. Gibran Jalil Gibran, algo muy interesante que habla precisamente del miedo. A nivel metafórico, este escrito es muy valioso porque lo podemos adaptar completamente a nuestra vida. Y te lo quiero leer textualmente como sigue. Y ya después lo platicamos poquito. Y narro textualmente. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás todo el camino recorrido, las cumbres, las montañas, el largo y sinuoso camino abierto a través de selvas y poblados. Y después ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera.
El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino en convertirse en el mar. Bueno, vuelvo a citar que es de Gibran Khalil Gibran y es un escrito muy valioso. Creo que está muy claro, ¿no? Y habla precisamente de esa forma de decidirnos y de contemplar las cosas de la mejor forma, ¿sí? No estar a la defensiva en ese sentido. Cito otra cosa, Lili. Cito otra metáfora. No es metáfora, pero sí algo figurativo, para que lo entendamos también de otra forma. El miedo, yo siempre he pensado, Lili, que es como cuando ves a lo lejos un bosque lleno de bruma, lleno de neblina, y te vas acercando a él. Sabes que es inevitable que vas a tener que estar, o sea, te vas acercando y te da miedo. ¿Por qué? Porque es lo desconocido, porque es lo que no esperas, es lo que no tienes en mente, es el miedo, es algo desconocido y punto. Pero si nosotros, conforme te vas enfrentando, te vas adentrando, te vas acercando a ese bosque que te da miedo, sí, puede ser porque también tengas frío, la bruma o la neblina te espante, ¿no? Y pues, como te digo, lo que no esperas, pues te puede sorprender, ¿no? De forma no grata. Entonces eso es el miedo. Pero poco a poco que te vas acercando al bosque, Lili, pasa algo raro. La niebla se empieza a disipar. Mientras más te acercas a ese bosque, la neblina, la bruma, empieza a desaparecer literalmente. Cuando ya menos lo esperas, ya estás dentro del bosque, estás inmerso en el follaje de los árboles y la niebla, la bruma desaparece. ¿A qué vamos con esto, Lili, para concluir? El miedo es algo que lo tienes que enfrentar. El miedo a hacer las cosas, a hacer proyectos, a fallar, ¿sí? Es algo que tienes que enfrentar, es algo a lo que te tienes que acercar, como lo del río al mar, ¿sí? Es algo a lo que te tienes, no convertir, pero te tienes que abrazar. Tienes que abrazar tus miedos, tienes que abrazar esa inseguridad, esa desconfianza. No desconfianza, porque esa es otra cosa, perdón. El miedo lo tienes que abrazar, te tienes que acercar, lo tienes que palpar casi. Pero mientras más lo enfrentas, Lili, menos te da miedo, ¿sabes? O sea, menos te va a causar problemas. ¿Por qué? Porque ya lo estás en un face to face, ¿sabes? Así, un cara a cara, ya lo conoces y sabes, y ya no se vuelve desconocido, ¿sí? Entonces lo enfrentas y casi lo puedes abrazar, insisto. Ese miedo, Lili, nos puede llevar a temblar, ¿sí? Ese miedo nos puede llevar a desconfiar. Sin embargo, quiero decirte que independientemente de que si nos da miedo o no, o cuánto pueda durar para que no podamos desarrollar nuestros proyectos este año, nuestros sueños, nuestras metas que nos acabamos de plantear, por ejemplo, para este 2024, creo que a final de cuentas voy a cerrar, y cito con esta me despido, con esta frase que dice, concluyo que más vale decir, chin, la regué, más vale decir, chin, no salió, más vale decir, híjole, no funcionó. Más vale decir eso, Lili, a decir, híjole, la pude haber hecho, híjole, pudo haber funcionado, chin, a lo mejor si era por aquí o por allá, pero por el miedo que tuve no se pudo lograr. Entonces, pues ya que sus conclusiones, amigos, y bueno, pues yo los invito a que enfrenten sus miedos y logren todos sus propósitos este año. Te mando un fuerte abrazo, Lili,
Te mando un beso respetuoso y un fuerte abrazo también a mi querido compadre, el buen Rafa. Es para mí un placer trabajar con Grupo Fórmula Morelos. Saludos a todos y feliz año también para tu auditorio. Muchísimas gracias al maestro Israel Vázquez. Lo escucha cada martes en este espacio informativo y desde luego, pues ahí con estas reflexiones que van más allá del arte. Es un tema muy, muy certero para arrancar 2024, el atreverse, el intentar en cualquiera de los proyectos que usted se proponga es importantísimo al iniciar un nuevo ciclo, vencer los miedos.